Bueno, ya es el Día Mundial de la Prevención de Embarazos en Adolescentes y desde luego que nuestra compañera Sandy Monroy nos tiene preparado un reportaje para hoy, pero conozcamos parte de la investigación que se está realizando por parte de TN23 y en este reportaje especial, tomando en cuenta que en Guatemala se ha incrementado el número de adolescentes embarazadas en los últimos años y esto preocupa no solo a las autoridades de salud, sino que también a las familias en general. Adelante, Sandy, buenos días. Buenos días, Axel, y buenos días a ustedes que están pendientes de la sintonía de TN23. Y precisamente hoy, que es el Día Mundial para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, especialmente los no planificados, pues hemos realizado y estaremos desarrollando un reportaje especial con distintas instituciones que se han sumado a hacer ese llamado, porque el número de casos se ha incrementado y esta situación pues preocupa de sobremanera a las autoridades, pues muchas de ellas indican que es momento ya que el Ministerio de Educación pueda incluir dentro de su pensum de estudio la educación sexual, esto como un fin de prevenir los embarazos en adolescentes. Se ha dado un repunte en los últimos casos y esto preocupa, pues se dice que en muchos de los casos, cerca del 90% de los embarazos que se registran en nuestro país tienen que ver con temas de violaciones sexuales y en gran número también es dentro de la familia, donde se tienen casos de tíos, abuelos, padrastros e incluso padres. Y hemos visto cómo también se han visto distintas capturas de personas que han violado a menores de edad y por supuesto que se han registrado embarazos y por eso es que ese día se creó. En el 2003 es cuando se instala el día para hacer un llamado a la sociedad, a los padres de familia, a los maestros y sobre todo al Estado para que de esta forma pueda implementar políticas que puedan prevenir estos embarazos, porque se indica que a cierta edad pues el cuerpo de una adolescente o de una niña no está preparado para ser madre, para crear vida y por lo tanto se presentan distintas complicaciones donde incluso puede llegar a la mortalidad materna o también la muerte del bebé y por eso es que se ha instalado y se ha creado este día para poder hacer ese llamado a las personas. Axel. Claro, Sandy. Bueno, de hecho, el Día Mundial en diferentes países del mundo, tomemos como referencia a Latinoamérica, se ha dado a raíz del incremento en embarazos en adolescentes. Pero algo que preocupa mucho, Sandy, y esperamos verlo en el reportaje esta tarde, es de que no existe una campaña de educación sexual. Sí existe una campaña de prevención, pero no acompañada de educación sexual. Y creemos que este punto es muy importante, ya que los padres de familia, muchos en su hogar, pues se limitan a hablar de este tema. Y las escuelas y colegios, no digamos. Entonces esto es parte también de la cultura que tenemos que crear en Guatemala para también bajar estos niveles de embarazos en adolescentes. ¿Qué crees tú? Y de hecho es un tema que todavía es considerado como tabú en las casas, también en la escuela, porque se cree que el simple hecho de hablarlo es como darle autoridad a las personas, a los adolescentes para poder practicarlo y no es así. Distintas instituciones ya se han pronunciado y exigen que se pueda incluir dentro de los cursos de las escuelas públicas para que a la medida que los adolescentes tengan mayor información sobre sexualidad también se puedan prevenir el tema de la planificación y distintos métodos. Y también algo que quiero resaltar es que pues algunas instituciones hicieron y han hecho distintas actividades. Una de ellas es simular un embarazo en un hombre, donde veíamos en las calles que andaban hombres simulando un embarazo y la gente los miraba de forma rara, como que no les entraba por la cabeza de cómo un hombre puede andar haciendo ese tipo de cosas. Pero el mensaje aquí era cómo es que vemos una práctica de estas como algo que no es normal, pero sí vemos como algo normal que una adolescente, una menor de edad, incluso de 10, 14 años, esté embarazada. Entonces ese es el punto de este día, de decir no es normal que las adolescentes estén pasando sus etapas de vida y estén de una forma cambiando a veces los juguetes por un bebé.
Claro, de hecho, Sandy, esto pues, es preocupante porque no solo en la ciudad capital se da este fenómeno de los embarazos en adolescentes pues muy prematuros, sino también en el interior de la República. La situación del interior de la República es más preocupante aún, ya que existe pues muchas veces la poca accesibilidad a la escuela, a la educación en estas comunidades, en estas aldeas y caseríos de los diferentes departamentos. El occidente del país es uno que repunta en adolescentes embarazadas, pero lo que preocupa también es que muchas veces son cercanas las personas que cometen estas cosas, estas violaciones, siendo algún familiar o un amigo cercano, por la lamentable situación de la poca accesibilidad a la educación y no digamos a la situación de las campañas de prevención, que hasta este lugar o hasta estos lugares no llega la prevención de embarazos. Y de hecho es un punto importante que tocaste, Axel, porque en muchos de los casos donde ocurren embarazos en menores que es producto de una violación y más cuando es de una persona cercana al núcleo familiar, estos casos quedan en la impunidad porque no existe denuncia, a pesar que es un delito. Los embarazos en las menores, la persona que es la causante de esto, pues obviamente puede ir a la cárcel porque está estipulado como un delito. Sin embargo, no se denuncia por parte de la familia, primero por el qué dirán, segundo por si es el papá, entonces quién va a llevar el dinero, y es una forma de amenaza. Entonces se está acabando con el futuro de las menores, de los adolescentes, y pues obviamente en el interior del país suceden muchos estos casos y son casos que a veces ni siquiera se conocen. Pero también aquí es el llamado, y se ha hecho el llamado por distintas organizaciones, que al momento de registrarse un parto en una menor de edad, por ejemplo, un médico atender el caso, tiene que reportarlo, no tiene que caer en omisión de denuncia porque también es un delito. Y por supuesto, toda esta información ustedes la podrán ver hoy en nuestro reporte especial a las 17 horas. 5 de la tarde. Estaremos tocando este punto y reforzándolo con una entrevista muy especial y muy profunda sobre la problemática que se registra actualmente en nuestro país. Claro, y de hecho, Sandy, ya para finalizar, el incremento pues es evidente en Guatemala y en el interior de la República más, pero algo que preocupa bastante también, y con esto cerramos, es de que las personas adolescentes pues quedan embarazadas, tienen que llevar los 9 meses esta responsabilidad. Pero ¿qué pasa después? El adolescente que también se vio involucrado o intervino en esto, pues sigue su vida normal. No de hecho de esto le quitamos la culpa a las personas, pero sí cuál es la responsabilidad en este caso, si según las leyes pues ambos no pueden casarse a cierta edad, no pueden tener esa responsabilidad, pero sí los padres de familia del varón, en este caso, o del caballero, que se tenga que hacer responsable por el embarazo de esta menor de edad. Y de hecho también existe la propuesta de poder aumentar los años en los que las personas, en los que los menores pueden contraer matrimonio, porque por ejemplo en el caso de las mujeres es de 14 años, en el de los hombres es de 17 todavía, entonces todavía se ve un desbalance ahí, por lo tanto se ha propuesto que se aumente la edad para poder casarse y de esta forma también evitar que los menores de edad, las adolescentes, pues frustren sus sueños, su futuro, y que obviamente son a veces en condiciones de pobreza, y cuando se registra un embarazo las posibilidades o las oportunidades se disminuyen. Entonces esta situación de pobreza muchas veces tiende a incrementarse, a intensificarse, y obviamente no solo repercute en los hogares sino a nivel de país, porque nos resta posibilidades para poder desarrollar todas las distintas fases y las distintas situaciones que se pueden presentar en nuestro país. Es una muestra más y un factor más que evita el desarrollo de Guatemala, y por lo tanto obviamente es un problema integral que se debe tratar. Bien, gracias, Andy Monroy. La invitación está hecha. A 17 horas usted podrá enterarse de esto y muchas cosas más en relación al Día Mundial de la Prevención de Embarazos en Adolescentes. De esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias. Gracias por preferirnos. Siga en sintonía de TN23. Aún vienen más información para usted. Hasta pronto.